sesión del Seminario de Estudios Empíricos sobre el Derecho. Hicimos como parte de la materia, la profesora Tatiana Alfonso y yo organizamos este Seminario de Derecho y Sociedad, que básicamente la idea es invitar a profesores, investigadores, profesoras, investigadoras que trabajen temas jurídicos, ¿no? Desde una perspectiva sociológica, sociojurídica, una perspectiva que no necesariamente es centrada en la explicación del derecho por sí mismo, ¿no? Sino por algunos otros elementos, ¿no? No sé si lo puedo presentar muy bien, pero no, yo adicionaría que, pues que la idea es también que ustedes, el otro objetivo es que ustedes puedan escuchar formas de hacer investigación empírica en el derecho que consideramos ejemplares, admirables, idealmente repetibles. No siempre logra uno eso, pero pensando en eso un poco, la idea sí es que vean el modelo, ¿no? Cómo hacerlo, que lo puedan aprovechar. Hemos logrado invitar a unas eminencias increíbles. Es verdad, no es de chiste. Entonces, pues, aprovechenlo, por favor. Antonio Azuela, el doctor Antonio Azuela, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Ya? Bueno, vamos a ver todas sus experticias. No voy a decir nada más. Muchas gracias, Antonio. Gracias, bienvenido. Gracias. Espérense, todavía no ansiedad. Gracias. Bueno, Tatiana, Rodrigo, un gusto estar con ustedes. Y mi idea es, yo traigo un PowerPoint muy largo y entonces voy a hablar casi una hora. Pero por favor, interrúmpanme en cualquier momento para cualquier duda. Incluso quisiera empezar pidiéndoles a quienes tuvieron tiempo de leer el trabajo que se distribuyó, por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para empezar a tener alguna voz de parte de ustedes. Si hay algo que les haya llamado la atención, que quisieran una clarificación, de todas maneras, mientras yo voy hablando, ustedes van diciéndome, a ver, espérenme, ¿qué es eso? Porque a lo mejor doy por sentadas cosas que no debería. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario de entrada? Me arranco. ¿O sí? No. Bueno. Cuando un mexicano le pregunta a otro, oye, ¿qué es en sí algo? Está confesando que no tiene la menor idea, ¿no? Oye, ¿qué es en sí la imprescriptibilidad? Entonces, explícame como si tuviera 6 años, ¿no? Entonces, esta presentación se llama así, ¿qué es en sí el ejido? Como para decir, una forma de propiedad muy importante en el México actual. Algunos pensaron que iba a desaparecer y que está ahí. Y que voy a tratar de responder esa pregunta de qué es el ejido. A través de una reconstrucción histórica, ¿no? Pero empiezo con algunas imágenes. Quisiera contagiarles algo que es muy raro en la profesión jurídica, que es una sensibilidad territorial, ¿no? La educación jurídica consiste en la apropiación de una cantidad de abstracciones, en donde vemos a los seres humanos como flotando, ¿no? Entes flotando en el espacio cuando los seres humanos somos territoriales. Estamos en un lugar, nos relacionamos entre nosotros a través del lugar, y el lugar importa, ¿no? Pero bueno, pues un lugarcito que se llama el territorio nacional. Ustedes ven en amarillo y rojo lo que llaman propiedad social, sí, genéricamente. Lo que no es propiedad privada, que es propiedad de lo que llamamos núcleos agrarios. Entonces, invitarlos a ver el mapa nacional, así, como una especie de mosaico de propiedades, sobre el cual luego hay jurisdicciones. Y la tensión entre propiedades y jurisdicciones es importante. Entonces, como un dato muy general, más de la mitad del territorio nacional
es propiedad de 31,000 núcleos agrarios. Núcleo agrario es el genérico, incluye dos categorías: ejidos, que son la inmensa mayoría en número, y comunidades. ¿Alguien me puede decir rápidamente cuál es la diferencia entre ejido y comunidad? Bueno, comunidades son los que eran los antiguos pueblos que la Revolución Mexicana reconoce porque fueron privados sus tierras durante los siglos anteriores, en particular en Porfiriato. Entonces, se les confirma o se les restituye pueblos antiguos. La palabra pueblo es muy importante. Ejidos son los nuevos entidades que se crean con el reparto agrario. Se les dota, ¿no? 30,000 ejidos, 1,500 comunidades. O sea, en número, el 90% son ejidos. Pero las comunidades en extensión son en promedio más grandes que los ejidos. Entonces, vamos a tener esa regla. Entonces, un par de mapitas para... No. Como ejemplos, este promedio nacional del 53% en manos de estos dos tipos de corporaciones varía mucho de un estado a otro. Miren el mapa de Quintana Roo. Casi todos son ejidos, excepto las costas. Casi toda la costa se la reserva para propietarios privados, ¿no? Les repartimos lo de allá adentro. Sonora mucho menos ejidos. El reparto agrario no es tan fuerte ahí. ¿Ya le digo que sí? Sí. Por favor. Por decir que en cada estado el balance es muy distinto. Y ahora ya no quiero. Oaxaca, uno de los estados con una tradición, digamos, indígena más fuerte, tiene muchas comunidades. Casi todas esas comunidades coinciden con municipios. Antiguos pueblos se volvieron municipios en el México del siglo XIX. ¿No? Entonces, muchos municipios. ¿Cuántos municipios hay en ese país? De geografía básica. Digan un número. Bueno, no es nada tan mal, 2,500. De los 2,500 municipios que hay en todo el país, 500 están en Oaxaca. Muy pequeños, comparados con el promedio nacional, muchos de ellos coincidiendo con las comunidades, ¿no? Hay una coincidencia territorial interesante. Bueno, todo esto como para decir, el mapa territorial mexicano es muy diverso, está dominado por este tipo de propiedad. Las periferias urbanas. México es un país como el resto del mundo que se urbaniza. El futuro de México es urbano. Aquí tienen ustedes la ciudad de Mérida. Tanto estos polígonos gris oscuro como los de gris claro, todos son ejidos. Casi no hay propiedades privadas por donde pueda crecer Mérida. La propiedad ejidal la que va a recibir la urbanización, ¿no? Con tensiones muy interesantes. Entonces, vamos a tratar de definir, y esto es jurídicamente, pero con algo de historia. ¿Qué cosa es el ejido? Y lo vamos a hacer viendo lo que llaman las fuentes. Entonces, si a ustedes todavía había un curso de introducción al estudio del derecho, las fuentes del derecho. No, la idea de que el derecho tiene fuentes sigue siendo una idea interesante. Entonces, las fuentes, esas donde uno bebe, abreva. Sí, porque bebe, pues, es como decir pelo o cabello. Una abreva de las fuentes para enterarse, ¿no? Entonces,
ordenamientos generales, jurisprudencia y doctrina jurídica. Los ordenamientos generales van desde los textos sagrados ahí de la Constitución, un montón de, algunas leyes, un montón de reglamentos, mucho más acuerdos, mucho más circulares. La jurisprudencia, pues son como 2000 tesis de jurisprudencia a lo largo del siglo XX que se refieren a esto. Y el dictipichal de sentencia, un océano de sentencia. Cada uno nos dice algo. Es una fuente. Y la doctrina, que a veces los académicos se azotan mucho de que no les hacen caso, pero es una fuente. ¿No? ¿Qué es un jurista? Un jurista, ¿en qué se distingue un jurista de un abogado? Un jurista es un abogado citado por un juez que le reconoce autoridad. ¿No? El juez normalmente, no está bien hablar mal del juez, ve a los académicos como unos señores que no salen de la verdad. Pero cuando un juez en su sentencia dice, como dijo fulano de tal, ya, ese es un jurista. Entonces, algunos logran ser citados por una sentencia. Estos son fuentes. Vamos a explorar esas fuentes. Y las fuentes, como cualquier cosa, tienen una vida social, tienen una historia. Y quiero que pensemos el derecho positivo de esas fuentes que se intercruza con cosas que ocurren fuera del mundo del derecho. Expertos hablando, intelectuales públicos opinando en sus columnas, hoy en las redes sociales. Ese es el mundo que quiero invitarlos a explorar. Y vamos a definir el ejido a partir de 4 aspectos de su régimen. Primero, la inalienabilidad, que hasta 1992 fue el rasgo dominante de esta forma de propiedad. Vamos a explorar de dónde salió, cómo evolucionó. Elegido como nombre de la corporación, ¿no? Porque decimos que San Felipe Atlampa es un ejido, un sujeto. ¿De dónde salió eso? Los sujetos dentro del ejido, porque aparte de la corporación, adentro hay vecindados, ejidatarios, una colonia. Y la estructura territorial. La idea de cronotopo que está en el texto que leyeron es una combinación de tiempo y espacio. Inalienabilidad es el cronos, ¿no? Eso es algo para siempre. ¿O no? Y la estructura territorial es el topos, que es el lugar. Entonces, empezamos con la inalienabilidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No hay alguna duda? La inalienabilidad vista a lo largo del tiempo. Porque no siempre fue así. En realidad, podemos decir que en el siglo XX hay 3 periodos en relación con la inalienabilidad. Primero, lo que podríamos llamar el ejido provisional, porque la configuración jurídica del ejido empezó desde después en realidad, de la ley del 6 de enero de 1915, que es la que funda, digamos, el moderno régimen agrario, con la idea de que no pueden vender, pero después sí, cuando aprendan a ser gente de razón. El ejido perpetuo, o sea, la idea de que la inalienabilidad es para siempre, como algo que se da, digamos, del cardenismo al salinismo. En esa época, el ejido era para siempre. Por eso la inalienabilidad es el dato. Y desde el 92 para acá, lo que Martín Díaz llamó el ejido voluntario. ¿Sí? Ustedes son ejidatarios si quieren dejar de serlo, vender, es voluntario. Entonces, esta es como la periodización más genérica de la inalienabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué era inalienable? ¿Qué? El gobierno reconocía o otorgaba, como ustedes quieran interpretar, una propiedad, pero no la puedes vender. ¿No? Y era lo que se llamaba un régimen tutelar.
O sea, a proteger a estos sujetos de su propia irresponsabilidad. Y esta es una cosa muy antigua que viene del régimen novohispano, que hace una operación interesantísima en la historia del derecho de la difusión del derecho occidental en el periodo de la colonización, que es, por un lado, reconoce derechos, ¿no? La monarquía hispánica es la primera potencia europea que al encuentro con el otro le reconoce derechos, pero al mismo tiempo derechos disminuidos. Tú tienes razonas, entonces eres humano, pero es un humano infantilizado. Hay que protegerlos. Y una manera de protegerlos es, se les reconocen derechos, pero no los pueden permitir, como los de los individuos de la modernidad, libres, y lo de la propiedad está asociada con la idea del individuo libre. ¿No? Es un problema de tiempo. Ya en el siglo XX hay una teoría pretendidamente laica, secular, sociológica, que desarrollan Desmond Enríquez. Es la misma idea, pero disfrazada de ciencia, de evolución social. La evolución social consiste en una serie de fases en donde en el momento más alto es la propiedad privada plena. Y estos campesinos no están preparados. Entonces, el siglo XX mexicano, el reparto agrario, establece la inalienabilidad con una razón que es parecida a la del régimen colonial, que es infantilizar. Este es un argumento que a lo largo del siglo ustedes se imaginarán que se volvió complicado, ¿no? En los 20 y en los 30 todavía lo podía decir un intelectual, ¿no? Esto se volvió impresentable. Ya en la segunda mitad del siglo era difícil. Entonces voy a tratar de cómo explorar cómo se razonó después. Pero por lo pronto, el caso es que esté en la ley. Vamos otra vez a las fuentes. Se consagra en la ley. Ustedes seguro habrán oído esa expresión de que algo está consagrado. Entonces los invito a pensar esto como una reminiscencia ritual, sino es que sacralizante del derecho, ¿no? Algo que está en la ley se vuelve sagrado. Por eso decimos sagrado. Y cuando uno hurga en esas fuentes de derecho positivo, pues no encuentra ni al autor, ni a los intelectuales, ni al régimen jurídico. Uno ve las leyes agrarias de los años 20 y el pleito está en otro lado. Están definiendo qué se necesita para reconocer a una entidad como titular para el reparto. El pleito era otro. Esto era como una cosa que está ahí en las sombras. No hay una discusión doctrinaria. Pero ya empieza a reconocerse a estas entidades como propietarias. La legislación empieza a decir, son propietarios. El gobierno, el reparto agrario está creando. Se usa la palabra propiedad y eso es muy importante. Vamos a ver a otro. Y del principio aparece esta tensión entre el colectivo como sujeto y sus miembros. Que los individuos, qué derechos van a tener dentro de ese colectivo. Y no son exactamente individuos, son familias. La idea que domina es la idea del patrimonio familiar. No es la idea liberal del individuo, es la idea patriarcal de la familia. Patrimonio como donde el personaje central es el padre. Es una corporación dentro de otra corporación. La familia como una corporación, como figura paterna. El núcleo agrario como la corporación
que lo hace pertenecer a una comunidad, ¿no? Podríamos tener una visión desacralizada de esto. Es decir, se elige es como un condominio. Suena feo, ¿verdad? Suena feo porque es sagrado. ¿En qué se parece un condominio? Sí, es que hay partes individuales y partes comunes. En un condominio todo el mundo sabe que la escalera es propiedad común y que yo tengo mi departamento y la escalera y el departamento están articulados ahí de manera complicada, sobre todo cuando se trata de que se quitó el rancho de la esquina. Bueno, perdón por lo común y lo individual son analíticamente distintos, pero en la realidad pues hay que pasar por la escalera para entrar al departamento. Entonces un cínico diría, un ejido es como un condominio. Bueno, está bien como una provocación para empezar, pero es un poquito más. Seguimos hurgando en las fuentes. ¿Cómo se habla de esto en el lenguaje de los tribunales? Que son, me parece, un espacio donde se destilan, ¿no? Como lo vimos. Todos esos discursos genéricos de la ley, a la hora del caso concreto, a la hora de redactar la sentencia, pues es una destilación. Y ahí encontramos cosas, ¿no? Y una cosa que me importa mucho reiterar, que la jurisprudencia reitera la palabra propiedad. Esto es propiedad de los. Y en realidad lo que está pasando en cada sentencia, en cada intervención judicial, no es nada más qué derechos tienen los sujetos en conflicto. Es la relación del juez con el ejecutivo. O sea, cada que un juez resuelve algo, está redefiniendo su relación con el ejecutivo. Sobre todo en materia de amparo. Y entonces, claro, pues hubo conflictos porque en las primeras décadas del reparto agrario hubo el uso del juicio de amparo para impedir el reparto de tierras. Creo que a todo el mundo hay algo implícito que no he dicho, pero imagino que todo el mundo estamos hablando de un gobierno que está repartiendo. No, para llegar a ese 53% del territorio nacional, pues, hubo que quitarle la tierra. ¿No? Entonces la clase derrotada del porfiriato, como si todos hubieran sido latifundistas, pues, el ejido está avanzando decreto por decreto. El presidente todos los días firma decretos, ¿no? Se expropia y se dota. Se expropia y se dota. Y claro, se usa el juicio de amparo para tratar de controlar eso, y llega un momento en que el reparto agrario no puede avanzar si no cortan de tajo el juicio de amparo. Entonces hacen una reforma constitucional. Y pues el amparo rige, pero no en materia agraria. Los reatan los manos al Poder Judicial y digamos, aquí ya vamos a tener dos miradas. La mirada liberal, que dice es la época negra, es así como el peor momento del autoritarismo mexicano del siglo XX. Y la mirada triunfal del reparto agrario, que dice, es que si no es así, no se hubiera podido hacer el reparto agrario. ¿No? O sea, o era sin revisión constitucional o no era. Bueno, ahí nos lo llevamos de tarea como para discutir, porque todavía en los 90 había juristas mexicanos que decían, no, Pixamudio decía, pero es que a lo mejor estaban haciendo mal los decretos. Si los hubieran fundado bien, sí se hubiera podido hacer. Es una discusión que está pendiente. Y los otros decían, no sé si les suena, algo es que los jueces son conservadores y están defendiendo la propiedad privada, ¿no? Ah, qué buena pregunta. Te voy a dar una respuesta adicional, porque es la respuesta de la academia. No tengo nada. De hecho, yo no soy experto en historia agraria. Yo aquí estoy tomando las fuentes que veo. Pero cuando yo les pregunto a los expertos en historia agraria, oye, ¿y las indemnizaciones se pagaban? Me han contestado, ¿cómo que se tenían que pagar? ¿No? Yo no he encontrado en el derecho positivo una cláusula que diga las expropiaciones no se indemnizarán. ¿Cuál era el cálculo correcto para calcular la indemnización?
Fue muy difícil. Pero, ¿se pagaban o no se pagaban? No, se sabe. ¿Tienes testimonios de los niños? ¿No? Ahorita puedes encontrar a muchas personas, digamos, personas de mi edad que son nietos de propietarios expropiados. Y digan, es que a mi abuelo nunca le pagaron. No sé. Ni siquiera ese dato básico del pago de la indemnización se tiene. Entonces es muy interesante, pero yo creo que si quieres hacer una tesis de doctorado, vas a demostrar lo que te propongas demostrar. Entonces, lo que sí podemos registrar es que existía el debate. O sea, la única certeza histórica es que pasó eso. Y también la sede judicial nos da, es una fuente que nos permite ver algo en relación con la inalienabilidad. Que es litigios, de repente por ahí uno se encuentra una sentencia. Hay un abogado que está defendiendo al ejido de Magdalena de las Salinas, allá abajo, allá en el Valle de México, allá abajo. Hay por Azcapotzalco, hay un ejido que era Magdalena de las Salinas. Le expropian para urbanización y el abogado dice, no, el gobierno no puede expropiarle a un ejido, porque un ejido en realidad es propiedad nacional. Bueno, no se puede expropiar a sí mismo. Y dice, me encanta, el ejido es una institución inconmovible y eterna, dice el abogado. ¿No? Y el juez le dice, en ese tono de lástima, Margarito, no, la tierra es propiedad del núcleo y el gobierno se lo está expropiando. Desde de Santos de que se indemniza, etc. Pero ya la fuente judicial nos enseña algo de lo que se está viendo. ¿No? Entonces es interesante. La práctica judicial está reiterando la comisión de propietarios. Propiedad inalienable. Estamos hablando de este primer aspecto de la propiedad, que es la inalienabilidad. ¿Y la doctrina? ¿Qué dice? Pues muy poco, en realidad, los padres fundadores, allá Molina Enríquez, tenía estas ideas sobre la inalienabilidad, pero eran infantilizadas. Porque era penosa la explicación. Pero como era provisional, yo creo que a nadie se le ocurría discutir. La idea es, bueno, en el futuro, estas personas van a ser maduros, serán capaces de entender lo que es la propiedad privada, y entonces ya, por eso es provisional la inalienabilidad. Hasta que llegue el cardenismo, ¿sí? Esto se queda. El primer testimonio que yo encuentro no es un jurista, es un economista, Jesús Silva Gerso. En su Historia de la Revolución Mexicana, en algún momento dice, todo parece indicar que ya no es posible retroceder. O sea, esto se quedó para quedar, llegó para quedarse. La inalienabilidad deja de ser algo provisional y se vuelve algo esencial de la propiedad. Claro, hay que inventar alguna justificación, ¿no? Pero entonces aparece ya un jurista, Mendieta y Núñez. ¿No? Los juristas se dan cuenta como 15 años tarde, ¿no? Y defiende la inalienabilidad. No solo se hablaba de las 3 I's: inalienable, imprescriptible, inembargable. No voy a elaborar porque sí nos tomaría demasiado tiempo y yo no sé cómo voy. Apenas vamos a la. Y hay algo que a mí me interesa mucho, que es que se empieza a bifurcar el discurso del derecho positivo, que ya vimos que tanto la ley como el juez, todo el mundo dice, son propietarios. La ley, las sentencias, los reglamentos. La tierra es propiedad de los núcleos. Bien. Y los intelectuales no juristas
Bueno, y usa la palabra modalidades. Ustedes se van a encontrar en el párrafo tercero de la Constitución, del artículo 27 de la Constitución, las modalidades a la propiedad privada. Entonces esa palabra la introduce Molina Enríquez en el 27, con la idea de que hay dos modalidades de propiedad privada, la de los individuos y la de los pueblos, que después se van a llamar núcleos agrarios. Entonces, en el mundo del derecho, todo el mundo estaba de acuerdo, pero empieza a aparecer entre los intelectuales no juristas, pero muy influyentes, la idea de que eso no es propiedad. Si no pueden vender, no es propiedad, así de fácil. Lombardo Toledano es un intelectual muy influyente, aún ya viejo en los 60, dice en un congreso, esto no es, eso es propiedad de la nación, pues si no pueden vender, no es propiedad. Levanta la mano un jurista desconocido, Víctor Manzanilla Schaffer, que después va a ser gobernador jurista de Yucatán. Digo, oiga, no, don Lombardo Toledano, sí, son propietarios porque bla, 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 bla. No me venga con... Se impone la visión del no jurista. ¿No? Y me he dedicado a ver todos los que han escrito sobre cuestiones agrarias de México, desde los 60 hasta la generación de Arturo Barman. Todos los agraristas, no juristas, salían con lo mismo. Pues en realidad el ejido era propiedad de la nación. ¿Cómo un intelectual no jurista opina del derecho? No me ofendo, pero es interesante que en la opinión pública se impone esa idea, ¿no? Mi interpretación es que en realidad lo que estaban haciendo era encontrar el lugar al campesino en el imaginario del México. O sea, ¿qué es el campesino en México? Pues es el corazón de la patria. Es la fuente de legitimidad del régimen. Pero no lo podemos definir como un niño incompetente. Hay un pacto simbólico, hay un intercambio simbólico, donde la nación reconoce un estatuto al campesino y el campesino tiene una función histórica, que es alimentarnos. Entonces hay especie de pacto simbólico, donde el campesino tiene un nuevo lugar en la nación, un lugar digno, y la inalienabilidad tiene que ver con eso. Porque el campesino es para siempre, tiene que ver con nutrirnos y adquiere una nueva dignidad. Bueno, la discusión nunca fue intensa porque hasta los 90 la opinión de los juristas era marginal. A lo mejor a ustedes les cuesta trabajo verlo, porque ustedes están viviendo en una época donde los juristas opinan y importa lo que dice. Uy, Pedro Salazar dijo, todo el mundo tuitea, ¿qué dijo Pedro Salazar? Bueno, ya hay pues 10 o 12 juristas oficiales que son los que están. Y qué bueno que están diciendo lo que están diciendo, pero esa es mi opinión personal. Eso es algo. El caso es que hoy vivimos una presencia muy grande del jurista en la opinión pública. Esto es de los 90 para acá. Antes, en la época del PRI, el jurista era un operador del régimen y no había intelectuales juristas que empezaran en el espacio. Esa es otra historia. Entonces, llega el salinismo, ¿no? Proyecto modernizador, neoliberal, dice hay que acabar con la inalienabilidad, porque el mercado tiene que decirnos de quién debe ser la tierra, ¿no? Entonces, pues, con una capacidad de gestión política realmente impresionante, no soy salinista, pero salían a ser un operador político impresionante, logra que el PRI, cuya legitimidad venía de algo así como esto, termine con la inalienabilidad. Y, digamos, lo que sería la izquierda universitaria, la izquierda intelectual, dice, no, pues si acaban con la inalienabilidad, van a acabar con México.
porque van a llegar a comprarles. Y lo mismo que decía Andrés Molina Enríquez, principios del siglo, con un cuartito de aguardiente. Los emborrachas y al ratito te están filmando, ¿no? Era el temor de la izquierda que defiende la tradición de esto del proyecto nacional que está implícito en la inalienabilidad. Y para mí lo interesante de la reforma de Salinas es que rompe ese vínculo simbólico entre la nación y el campesino. Cuando el campesino se vuelve un propietario más, alguien que puede vender y que pierde ese vínculo simbólico. La reforma de Salinas es una forma. Y entonces lo que decían todos los intelectuales de izquierda es: va a desaparecer, o va a volver el latifundio, lo van a comprar y, bueno, pues con la novedad de que no pasó, o no pasó así. Porque si en 1991 había menos de 30,000 ejidos, en 2007 había 1,500 más. Y la superficie ocupada por los ejidos era más de 2,5 millones de hectáreas adicional. ¿Qué pasó ahí? No hay tiempo para especular. Lo único que quiero decir es: no se produjo la venta masiva. Sí hay hoy muchos mecanismos especulativos, ¿no? Pero no pasó eso que decían que iba a pasar. Pasó algo distinto. La sesión no se trata de eso. Simplemente quiero dejar esta impresión de que este fin del ejido no fue, ¿no? Pero sí se acabó la inalienabilidad. Y no, desde el punto de vista del derecho positivo es muy fácil. Te importas un párrafo a la Constitución y escribes otro. No tiene problema. Pero en la vida real del ejido, ¿qué pasa? Hubo que buscar una nueva justificación. Al ratito voy a elaborar algo. ¿Cómo justificas al ejido si ya no es inalienable? En eso estamos muchos. Bueno, eso es sobre la inalienabilidad. Los otros 3 temas son más cortitos, así que no se preocupen. No creo que voy a hablar 2 horas. La palabra ejido, que pasa de referirse a la tierra y termina refiriéndose al sujeto colectivo. Me da curiosidad saber cómo fue eso. Todavía en el 1920 la ley decía: la tierra dotada a los pueblos se denominará ejido. Ejido es el nombre de la cosa, los pueblos son el sujeto. 1920. Ya en 1940, la palabra ejido aparece como titular de derechos. Y pues me da curiosidad, ¿por qué cambió de significado la palabra? Porque el sujeto terminó teniendo el nombre de la cosa. No sé, pero me llama la atención que no hay doctrina, ningún autor especuló sobre eso. Ocurrió en un cambio de lenguaje que me intriga como historia del derecho, ¿no? Como el significado de una palabra cambia. ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, este sujeto, ¿a quién sustituye el sujeto ejido? ¿No? Ya sabemos desde los 30 que el ejido es el sujeto, corporación, persona moral, persona jurídica, persona colectiva, como ustedes le quieran llamar. En el siglo XIX tenemos la antigua figura colonial de los pueblos de indios, se vuelven municipios en algunos estados del país, como Oaxaca. Se vuelven gobierno local. Pero en el México posrevolucionario hay una decisión, es una decisión de Venustiano Carranza y su grupo, que es decir: no, el que va a recibir la tierra del reparto agrario no es el gobierno municipal,
es un grupo de campesinos que va a ser dueño de la tierra. El municipio es otra cosa. Y eso es muy interesante porque eso rompe toda la tradición novohispana, en donde los pueblos eran gobernados con el modelo español de la Edad Media del cabildo. Esa tradición novohispana que en el siglo XIX pues es muy inestable, como sabemos todos en el siglo XIX, es excluida. Entonces el reparto agrario dice, los municipios no tienen nada que ver. Y hay litigios, y hay una de las primeras resoluciones de la Comisión Nacional Agraria, en 1915, 1916, incluso antes de la Constitución, no, los municipios no tienen nada que ver en esto. Son grupos de campesinos a los que vamos a dar la tierra. Entonces, esa bifurcación territorial va a tener unas consecuencias inmensas en el siglo XX. Una cosa es el ejido y otra cosa es el gobierno. Son dueños, ¿no? Si el zapatismo decía tierra y libertad, libertad se refería a autonomía de gobierno, al gobierno local. Entonces, caricaturizando, alguien dirá, les dieron la tierra, pero no, el gobierno está en otro lugar. Y siguiendo con la historia del nombre de la corporación, cómo acaba teniendo el nombre ejido, es una depuración. Porque durante el reparto agrario no era solo la palabra pueblos, sino que había muchas categorías jurídicas que eran mencionadas en las leyes de los años 20, ¿no? Y decían, los que tengan categoría de pueblo, ranchería, congregación, condeñazgo, tribu, comunidad, no me pregunten qué significa cada una de esas cosas, cada una tiene su propia historia. Y era una retahíla lo que tenían las leyes, que al final se estabiliza. Ah, bueno, y decía, y demás corporaciones. Ah, la palabra dura, la palabra que engloba todo, es la palabra corporación. Y a mí me gusta mucho la palabra corporación porque tiene un sentido tanto jurídico como político. Los politólogos que han estudiado el régimen del XX mexicano hablan de corporativismo. Pues, ¿cuál es la corporación del territorio nacional? El ejido, desde el punto de vista político. Movilización del voto, organización del PRI existe territorialmente a través del ejido y el maestro, el profesor, el maestro rural. No son las dos presencias del Estado en el territorio. Entonces, políticamente, corporación es algo muy fuerte, pero jurídicamente también. Entonces, y demás corporaciones. Eso se acaba estabilizando cuando la burocracia cardenista bautiza núcleo agrario. Ese es el nombre moderno. Olvídense de que hay indios aquí. Pues, la cuestión indígena, eso es aparte. Lo que antes se llamaba indígenas, ahora se llaman campesinos, y van a tener... La palabra pueblo queda en el pasado. Entonces, a mí no me da por hacer estudios cuantitativos, pero sí, esta basecita de datos está muy buena. Porque es la frecuencia en la que aparece la palabra pueblo en la cultura. Entonces, en las primeras décadas, hasta los años 40, todo el tiempo se está, la ley está diciendo, es que los pueblos o congregaciones o condeñados, o sea, desaparece y ¿qué creen? Vuelve a saltar a fines del siglo. Por razones completamente distintas. Porque resurge, con el neoindigenismo, la reivindicación de los pueblos. Atenco y el aeropuerto. Frente de defensa de los pueblos en plural, en defensa de la tierra. No es el pueblo mexicano. Son Nesquipayac, Acuexcoma, San Salvador, Atenco. ¿No? Pero la palabra pueblo era erradicada y el nombre oficial que tomaba su lugar era núcleo agrario. Y vuelve a ser el mismo. Claro. ¿No? Las plegarias, ¿qué pasa?
También en la jurisprudencia se da el giro de cosa a sujeto, ¿no? Entonces me encuentro en una tesis de los 40, en donde todavía el juez federal está hablando del ejido como la cosa, ¿no? Y nos dice ahí, de la entrega de un ejido a un pueblo. ¿Sí? Ya es anacrónico, pero todavía está usándolo un pueblo. Y en los 60, una tesis donde claramente dice, se le dota tierras a dicho ejido. Ejido es el sujeto. Todo, bueno, me pareció divertido. Entre los juristas, se tardaron en reconocerlo. Los primeros que hablaron del ejido como sujeto fueron los sociólogos. ¿Sí? Y en particular, Eiler Simpson, un gringo que vino, ¿no? Es la primera, pues, que en los 30 están diciendo, sí, es para designar a las comunidades que poseen la tierra. Eso en cuanto a cómo ejido se volvió la palabra que representa al sujeto, este sujeto colectivo. Ahora, ¿qué tiene adentro? Una colección de sujetos. Y lo que pasa a lo largo del siglo XX es que pasamos de una situación de igualdad en donde el concepto eran vecinos. El pueblo estaba formado por vecinos y todos los vecinos eran iguales. Se le da la tierra al pueblo y todos los vecinos, todos los que viven ahí, son los que conforman el sujeto colectivo. Eso desde el principio de los años 20. En los 30 y cristalizando en el código del 40, aparece la primera clasificación de los sujetos, que son ejidatarios y avecindados. El ejidatario es lo que antes era el vecino de un pueblo, el ejidatario es un señor, siempre, ¿no? El reconocimiento de las mujeres no me queda claro cuándo ocurrió, pero al principio era todo, no creo que hubiera muchas mujeres que recibieran, no sé cuándo empezó, pero se fue dando. El caso es que se da una distinción entre ejidatario y avecindado. ¿Qué es el avecindado? Personas que no son parte del grupo original que recibió la tierra, pero que están ahí haciendo algo benéfico para la tierra. Entonces la idea es, pues, un peluquero, un carpintero, alguien que viene a vivir al poblado, no es ejidatario, pero lo reconocemos como vecindado. Y ahí aparecen ya dos clases sociales, porque este vecindado no participa en las asambleas. No tiene más derecho que le dan chance de vivir ahí. Y se da una primera comunicación. Y en la ley de 92 se da algo que me llama mucho la atención, que nadie diga nada. Porque además hay ejidatarios, posesionarios, no se sabe muy bien, son unos que el ejido les da chance de tener, ¿no? Avecindados y pobladores. Con 4 estamentos, con 4 categorías distintas. Unos votan en la asamblea, otros no. Es una sociedad estamental y nadie dice nada. A mí se me hace muy raro que haya como esta aceptación de una desigualdad estructural dentro del territorio. Pues unos son dueños de la tierra y otros no. Así de fácil. Esta es la puerta del salón ejidal del ejido de Las Vigas, en el estado de Veracruz, en los límites con Puebla. El pueblo donde está elegido Las Vigas tiene 10,000 habitantes. En la puerta, alguien aclaró, dice, ejido Las Vigas, aquí Zapata, ocasión, no puede faltar, 412 ejidatarios. Somos los que somos, en un pueblo de 10,000 habitantes. ¿No? Entonces, no es trivial. Esta foto me gusta mucho
Porque, bueno, entre paréntesis, el ejido de Cuetzalapan y su anexo Tebanca, yo soy miembro de ese ejido, soy ejidatario. Bueno, rápidamente voy a aclarar, porque mi padre se fue ahí a reforestar los Tuxtlas y no hallaba quien le recibiera sus arbolitos y compró una parcela ejidal para tener donde plantar. Se muere y me hereda la parcela ejidal, entonces yo voy a asambleas, soy miembro del ejido, como son cuates que yo conozco desde niño, nos conocemos bien, nos buleamos mutuamente que yo soy un ejidatario nylon, ¿no? ¿Qué haces aquí? No, bueno, en la asamblea de 40 ejidatarios y ejidatarias, pues son muy activas las mujeres. El 30% no vivimos ahí, nos dedicamos a otra cosa. O sea, bueno, en la foto, el ejido crea el panteón y después de que ponen el letrero, panteón ejidal, alguien va y le borra ejido. Son los que no son ejidatarios, están diciendo, nosotros también queremos enterrarnos. Ese es nomás un indicio de una desigualdad que no voy a desarrollar demasiado, pero que les dejo ahí apuntada, ¿no? La palabra vecindado. Bueno, puedo compartir la presentación si quieren. Pues digo, se puede tomar fotos, no es que no se valga tomar. Es que si quieren, pues queda la presentación. La palabra vecindado entra al lenguaje de la jurisprudencia a fines del siglo, pues porque empieza a haber muchos conflictos. No me dejan enterrar a mis muertos, no puedo votar en la asamblea, la asociación de padres de familia son puros ejidatarios rucos que no tienen hijos en la escuela, ¿no? Y nosotros somos los padres de familia, no somos ejidatarios, no nos dejan. Y una cantidad de cosas. Para terminar, la estructura territorial, el topos. ¿De qué está hecho un ejido? Un ejido tiene una estructura territorial, que en lenguaje antiguo era fondo legal, donde está el pueblo, tierras de labor, se hace la agricultura, montes, pastos y arbolado. Son tierras de lo que hoy llamamos tierras de uso común. Entonces, hoy se llama tierras para el asentamiento humano o zona de urbanización y equidad poblada. Tierras parceladas donde cada individuo tiene derechos exclusivos para cultivar la parcela. Y si ustedes ven la economía del ejido en general, casi todo está parcelado. O sea, que el ejido es una forma colectiva, es rarísimo. Cárdenas quiso impulsar el ejido colectivo en Michoacán y en La Laguna. Luis Echeverría quiso volver a esto. No, predominantemente el ejido agrícola típico es trabajado por parcelas, cultivadas individualmente, no por individuos, por padres de familia. Ahora cada vez más mujeres. Y las tierras de uso común, que son las que se usan para diferentes fines. Otra vez, igual que en los otros aspectos del ejido, el diseñador, quien ideó esto, pues no se sabe. O no he podido ver. Rápidamente, la zona de urbanización ejidal. Esta foto como que da una idea, ¿no? La zona de urbanización ejidal, las parcelas, las tierras de uso común, ¿no? Es así como. Hay una geografía ahí típica. Esta es la versión del INEGI. Un ejido tiene su tierra para asentamientos humanos, sus parcelas divididas y sus tierras de uso. Ese es el esquema de lo que. Y algo que me divierte mucho, una cartilla ejidal, una publicación de la Autoridad Agraria de principios de los 50, que le explica a los campesinos qué es la zona de urbanización ejidal, donde ustedes van a vivir, qué cosa es, ¿no? Entonces ahí tiene. Este me gusta mucho porque es cómo desde el gobierno se piensa cómo es el poblado, donde viven los ejidatarios, ¿no? Entonces la utopía de los años 50. Entonces en cada pueblo va a haber escuela, hospital, por el mercado, ¿no? Todo lo que necesita un pueblo. Y hay algo que falta. Hay que ver eso. ¿Por qué falta la iglesia?
No es un Estado laico. Vamos a hacer como si no existiera. ¿No? Estábamos en la negación, ¿no? Un país católico con un Estado laico. Las diferencias no aparecen ni en... Y la imagen del milagro mexicano. Es que de veras este país tenía futuro. ¿No? En la zona de urbanización ejidal, al lado público, el ejidatario parece Humphrey Bogart. La mujer ejidataria, desde luego, está al pendiente de los niños, mientras el hombre sueña con un futuro mejor. Y una cosa muy interesante desde el punto de vista urbanístico, el agua no eran tomas domiciliarias, es una toma común. Eso de que cada casa tuviera su... Era el México rural, en donde lo normal es que van las mujeres, ¿no? Mandan a las mujeres por el agua, ¿no? Y ahí son como, un poco para que tengan idea del topos, ¿no? Del imaginario oficial de lo que iba a ser un México. Entonces, los bienes comunes son un conjunto de cosas bastante indefinido, ¿no? Porque a veces incluía agua la dotación, ¿no? Y entonces los dueños eran propietarios del agua. Aunque la legislación en materia de aguas decía que toda el agua es propiedad nacional, el reparto agrario decía, no, esta agua es de... Entonces, cada dotación puede tener tierra y agua, montes, pastos y arbolados. Y en los últimos años, esto que se ha puesto de moda son los comunes, los nuevos bienes comunes, ¿no? ¿Qué pasa con el agua? Hay una nacionalización progresiva. Bueno, 2 y 5, creo que 5 minutos más tarde. El tema del agua me lo salto un poquito. Lo de los bosques es interesante porque el énfasis del reparto agrario estaba en hacer agricultores o ganaderos. Y si había bosques dentro de la dotación, eso no era parte del programa que los núcleos agrarios explotaran sus bosques. A los bosques se daban concesiones a particulares. Luego fueron empresas forestales del Estado. Pero la mentalidad en la burocracia es que los bosques eran una cosa aparte. Y se trataron a través de concesiones como si fuera minería, como si fueran de la nación, y jurídicamente nunca fueron. Porque si ya llevaron derecho civil y conocen el principio de accesión, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si hay un terreno, hay un árbol en un terreno, el árbol es del dueño del terreno. Así de fácil, ¿no? Ah, no, pero en el México por revolucionario, como los bosques se manejaban como un recurso aparte, se daban concesiones a empresas privadas, y a los dueños de la tierra, a los ejidos, se les daba lo que se llama un derecho de monte, que es como una rentita. Pero eso va cambiando, no entro mucho en esto, pero desde los años 80 hay movimientos de comunidades campesinas que dicen, a ver, este bosque es nuestro, empiezan a demandar que se cancelen las concesiones, empiezan a apropiarse, y México se vuelve un país único en el mundo, donde la forestería comunitaria empieza a florecer. Los ejidos se reapropian de sus bosques, ¿no? Y más de 2/3 partes de los bosques son de núcleos agrarios. O sea, la riqueza forestal en México está básicamente en manos de los ejidos. Pero luego empiezan a aparecer cosas que antes eran federales y que van perdiendo. La fauna silvestre. La fauna silvestre era federal por una razón muy sencilla. Lo que importa en la fauna silvestre es y quien mandaba ahí era la Secretaría de la Defensa, porque era la que manejaba el control de las armas del suelo, ¿no? Los cazadores, consiguiendo permisos con generales, y todo con la idea de que es propiedad nacional, la fauna. No, pues la Constitución nunca dijo eso. Entonces, al final del siglo
toda esta moda del manejo de las comunidades, no, la vida silvestre es de donde esté el bicho. Entonces, la fauna y la flora silvestre se vuelve parte de los comunes. Los microbios. ¿A quién le importa de quién son los microbios? Ah, pues cuando llega la biotecnología, me importa de quién son los microbios. ¿No? Entonces, los bienes comunes, estamos hablando todavía de la geografía, del topo, se vuelven algo más interesante. Y las zonas arqueológicas. ¿Cuántas zonas arqueológicas habría en México? Un número. La lista que hay en el INA, unas 40,000. ¿No? Las piedras son propiedad nacional. Las piedras y las pirámides que forman, las estructuras son propiedad nacional. El terreno entre las piedras puede ser de quien sea. Y la mayor parte de las zonas arqueológicas no fueron debidamente expropiadas para que sean propiedad nacional. Teotihuacán, Tula, algunas fueron expropiadas y está claro, de una cerca, un 90 y un 90 era una propiedad federal. Chichén Itzá era de un propietario privado. Se la tuvo que comprar el gobierno del Estado. 1,200 millones de pesos tuvieron que pagarle a un señor para que dejara de cobrar la entrada. Había un arreglo ahí. Y de repente resulta que, así como Chichén Itzá era de un propietario privado, la inmensa mayoría de lo que son las zonas arqueológicas está en ejidos. Entonces, esto para decirles que la lista de bueno, hasta el viento, ¿no? Bueno, pues hay proyectos eólicos, hay todos estos conflictos con las empresas de energía y ¿de quién es el viento? Bueno, pues los dueños de la tierra van a decir, yo haría lo mismo. Pues es de uno, ¿no? El viento que pasa. Entonces, la lista de los bienes comunes. Y los servicios urbanos, porque resulta que en ese pueblo, en esa zona de urbanización equidad, pues sí hay un arbotante y sí hay un sistema de agua. Hay muchas carencias, pero sí, en muchos hogares hay un grito. Hay servicios urbanos. ¿No? El tejido es el tejido. Entonces, cada comunidad se arma sus servicios públicos. Y empieza a ver las tensiones, obviamente. Yo creo todas estas cosas que forman la nueva agenda de lo que pasa dentro de un ejido se engolobran dentro de la noción de territorio. Por eso, últimamente, las reivindicaciones de los movimientos hablan de la defensa del territorio. ¿No? El territorio es una colección de cosas que son mucho más allá de lo que era la tierra y agua. ¿No? Hay como un enriquecimiento. La cosa se vuelve densa, se vuelve compleja. Y yo lo que veo es que cuando se trata de legitimar al ejido, se le legitima como territorialidad. Y se vuelve a la noción de pueblo. ¿No? Entonces, por ejemplo, uno de los movimientos más importantes de defensa de la propiedad, el de San Salvador Atenco, junto al aeropuerto, se volvió un símbolo global. El lema era, la tierra no se vende, se quiere y se defiende. La ley dice que sí se vende. Nosotros decimos que no. Hay una especie de disonancia. Se acabó la inalienabilidad en el texto de la ley, pero como demanda social, como forma de legitimar la propiedad en el imaginario, pues sigue ahí. No, señores, esto no está en venta. Y es una de las tensiones más interesantes del México de hoy. ¿No? A ver. Lo interesante, me parece, al final de cuentas, es la estabilidad de la institución.
ya. Bueno, dos láminas nomás para decir, bueno, ¿qué? Y yo esto que de qué es elegido. Dos láminas para la definición. Sí hay que reconocer que la perpetuidad del elegido clásico fue un rasgo de la revolución, que hubo una gran transformación, donde la corporación sobrevive, ¿no? Entonces, se creó un tipo de corporación, la inalienabilidad era su rasgo fuerte, pero pues, la corporación sigue ahí, y fuerte. Si ahorita ustedes van, Tren Maya, ¿qué pasó con el Tren Maya? Las luchas en nombre de la causa indígena, no pasó nada. Donde está circulando dinero, arreglos, cambio territorial, es con los ejidos. El Tren Maya se tiene que arreglar con los ejidos. El litigio nombre indígena puede ser importante en muchos sentidos, pero lo que pasó en el terreno, así el comisario ejidal llega y dice a nombre de tal. O sea, es una institución muy poderosa. Y si me deja pasar a la última, bueno, entonces la definición, ¿qué es elegido? Pues es una forma de propiedad corporal, con sujetos y espacios diferenciados. Un poquito más complicada que un condominio, pero una combinación de cosas, ¿no? Con esto termino. La nueva tensión del ejido es con otras formas de control territorial. En la historia del ejido, el conflicto era entre el ejido y la propiedad privada, porque el ejido iba ganando terreno. Para llegar a ese 50% del territorio nacional, era el ejido contra la propiedad privada. Entre paréntesis, para mí el ejido es una propiedad privada, que es privada de ellos, eso lo podemos discutir. Pero el pleito ahora es con otras formas de ver control territorial, con el municipio, con autoridades ambientales. Y el pleito ya no es por lo que está fuera del ejido, no es por ampliar el ejido, es por lo que está dentro. Entonces, con eso termino. Pues no me preguntaron nada, pero a ver si, por favor, me interesa mucho escuchar tu reacción. Por favor. Entiendo que el ejido tiene este proceso histórico donde ha ido más o menos cambiando, pero usted como identidad, como en esencia, ¿qué lo hace ser de lo que es? Esencia. Es que tengo que hablar que soy antiesencialista, ¿no? Y es una cosa muy importante en ciencias sociales. Ni el Estado, ni la propiedad, ni la familia tienen esencia. Somos una banda que pensamos así, igual. Y a mí me interesa mucho desesencializar, ¿no? La síntesis que podemos hacer del ejido, porque decir la esencia es una síntesis, es la del mundo del derecho y la del mundo de las experiencias sociales, que a veces van por lados distintos. Entonces, bueno, en el mundo del derecho ya no es inmanejable, pero en el mundo de la movilización social, la tierra no se vende. Hay una disonancia. Entonces, la esencia de elegir, a ver, si me forzaran a decir, es una forma de control territorial. Me interesa como territorialidad. Pero ese concepto no es una manera de cerrar la discusión, ya dije la esencia. Yo lo veo como una puerta para hacer nuestro mismo, ¿no? Los amigos que me interesa es la territorialidad. Pero parecía que la esencia era la inalienación, ¿no? Ese fue el motivo del pleito. Y luego resulta que no. Para mí, digamos, esa pregunta hay que traducirla históricamente. ¿Qué pasó históricamente? Pasó que cuando se determina la inalienabilidad hay un gran debate. Y nos dicen, se va a acabar el ejido, porque lo esencial es la inalienabilidad. Pues no se acabó, porque es una forma de control territorial. Porque
los que gobiernan el ejido no les conviene. Yo soy comisario de equidad, yo soy de la élite de un ejido. Y alguien me dice, quiero vender mi parcela, hay dos opciones. Pleno dominio, la parcela sale del ejido. O mejor que te la compre y que sea ejidataria. A la élite ejidal no le conviene que se venga. Entonces lo que hacen es admitir, pero es como yo, ajenos al mundo agrario, que se convierten en ejidatarios. Pero eso es importante porque puede ser un fenómeno de simulación. Pues la gran simulación es, ustedes van a Yucatán, alguien está familiarizado con Yucatán, lotes de inversión. ¿No? Bueno, esos son tierras ejidales, donde te hacen avecindado y luego te hacen ejidatario en una misma asamblea. Y hay un montón de inversionistas privados que aparecen como si fueran ejidatarios. Entonces, lo que importa es el control territorial. Sí. Yo tengo otra duda. Si puede existir ejidos sin ejidatarios. Buenísima, sí. A ver, hay un caso que me llamó mucho la atención que se averiguar. Ahora para el Tren Maya, se ubica en Calakmul, ¿no? Observa la biosfera en el corazón. Hay una expropiación de 15,000 hectáreas. No. Al ejido, o sea, al que se llama ejido frontera agraria, más un ejido X, se les expropian 15,000 hectáreas y de esas 15,000 le dan 5,000 al ejército para que haga sus hotelitos. 5,000 hectáreas para un hotel, oye, con 100 tienen. Dan 5,000 hectáreas. Entonces me pongo a averiguar y me dice un parte que conoce el territorio porque ha estado ahí desde la fundación de la biosfera. Es que ese ejido se creó y la banda nunca llegó. O sea, hay un proceso de solicitud de tierras, hay una burocracia que procesa esa solicitud, hay una solicitud presidencial que dice, se constituye tal ejido y le damos tal, y nunca se presentan. Es que eso de presentarse en medio de la selva, en 1950, a lo mejor muchos dijeron, no, mejor no, están bien. O sea, son 4 días de camino por la selva. Nunca tomaron posesión. Veras, 15,000 hectáreas. Por eso el gobierno escogió, no hay aquí para ningún. Entonces, ese es un ejido sin utilidad. ¿Viste cómo? Existe en un mapa. Y todo el proceso de apropiación del territorio, que lo ves muy intenso en la costa, claro. Mientras estos no llegaron al ejido en el centro de la península, en la costa está todo la máquina inmobiliaria, la propiedad, la especulación, etc. Y mientras, no, raro, ¿verdad? Pasaba por favor. Sí, estas jerarquías que hay entre ejidatarios, funcionarios, empleadores, en su opinión, ¿deberían de mantenerse o debería de crearse una categoría que los incluya a todos para evitar la generación de estas jerarquías o desigualdades? Bueno, mi opinión como ciudadano, o sea, que es una opinión de un liberal, ¿no? Es que esas jerarquías no deberían existir. ¿Por qué? Porque no es solo el gobierno de una corporación que tiene unas tierras para cultivarlas, es el control de un territorio. Una cosa que no dije es que el ejido en realidad funciona como cuarto nivel de gobierno. Son las personas que viven ahí. Viven en un mundo en donde los ciudadanos de veras son los dueños de la tierra. Entonces, sí es una forma escandalosa de desigualdad. O sea, alguna vez documenté esto para los Tuxtlas, ¿no? 20 poblados, ¿quién manda en cada poblado? ¿No? Todas esas cosas que les decía de la Asociación de Padres de Familia. Entonces, la tesis es, cualquier antropólogo, cualquier socióloga que haya hecho estudios de terreno, dice, pues eso ya se sabe, pero ¿quién manda aquí? Pues aquí manda el ejido, le dicen la comunidad. Pero en el orden positivo mexicano,
Cuando yo le conté esto, cuando alguna vez un jurista de estos del Instituto de Investigación Jurídica, y también un artículo, todo esto dijo, es muy interesante, pero es un problema de enforcement. Que los ejidos se comporten como gobierno, bueno, pues hay que aplicarles la ley, ¿no? Hasta que el municipio se imponga. Ah, vuelvo a la esencia, el control territorial. El control territorial que tienen los ejidos sobre la mitad del territorio nacional, pues es una cosa grande, ¿no? No siempre es maligno, pero en general, si lo pones así, como esa estructura, pues es una estructura de exclusión política. ¿Cómo podría disolverse? Ah, Establecido sí, yo creo que, no, es que yo creo que no se puede. Hay dos referencias, miren. Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri ha escrito, no se rían, yo sé que él representa una manera de, digamos, un estilo de ecologismo neoliberal, ¿no? Y él hace mucho está escribiendo Abolir el Ejido, que es una corporación, que es un liberal que nomás quiere público-privado, ¿no? Individuos iguales, Estado representativo. ¿Qué es eso de las corporaciones? Yo con el tiempo he llegado a aceptar la corporación como algo, pues, está ahí, bueno, me resulta un dilema, ¿no? Pero, digamos, el dato sociológico es que eso no se puede desaparecer así. Felipe Calderón, en los últimos días de su gobierno, mandó una iniciativa para abolir el ejido. Era, de ahora en adelante, todos los signatarios podrán adquirir la plena propiedad de sus hijos. Era como, desaparecen los ejidos, porque cada propietario, sí, jaja. No, pero así está armado el territorio de este país, ¿no? Es una cosa muy seria. Lo que yo digo es que lo que te enseña una mirada de las ciencias sociales es que ahí hay una territorialidad que como liberales nos puede no gustar a veces, ¿no? Porque pues, hay mucha exclusión política, pero pues así es este país, ¿sí? Y más o menos, como ¿cuánta gente vive en territorio? ¿Un porcentaje de la población? No, no se vale. Yo anduve correteando esa pregunta. Ya lo abandoné, pero era un proyecto que yo tenía. El campo mexicano, a ver, pensemos en el campo mexicano. Si toman la definición estadística, son 25 millones de personas que viven en localidades de menos de 2% del campo. ¿No? Somos 132 millones en el país, 25 es el campo. ¿Cuántos de esos viven en un ejido y por lo tanto están sometidos? ¿Cuántos ejidatarios y comuneros hay? 4 millones. 4 millones son dueños de la mitad del territorio nacional. Ahí viven 25 millones. Y me conseguí una cartografía que creí que me iba a resolver el problema. Había una cartografía, hoy es pública, pero circulaba así clandestinamente, porque eran todos los sistemas de información geográfica, los shapefiles. Y entonces, ya la conseguí, clandestino y no sé qué, y con los estudiantes, yo no sé, esos sistemas. Entonces, y resultó que los mapas, la mugrosa cartografía, tenía los mapas así. Ejido de San Juan, no sé qué. La zona urbana era un agujero en la cartografía. Era como una dona. Entonces yo quería saber cuánta gente vive adentro de los ejidos. No lo puedo averiguar. Ay, ya. Alguien que quiera hacer una tesis sobre eso. Perdón, el compañero había levantado. ¿Perdón? Pues yo nomás te digo 4 millones de ejidatarios y comuneros, 25 millones de habitantes en el campo. Eso te permite poner la hipótesis de que hay un problema de exclusión. Los que mandan son los dueños de la tierra, no una entidad que represente a los ciudadanos. Perdón, el compañero y luego. Pero es, ¿cómo podríamos comparar la trayectoria del ejido mexicano con modelos similares de reformas agrarias en contextos latinoamericanos? Y la segunda es, ustedes en el documento que nos hicieron llegar utilizan el concepto de cronotopo
Y mi pregunta es si podríamos profundizar un poco más en la perspectiva espaciotemporal, que como que cambia nuestra comprensión de los derechos de propiedad y dentro como de esa identidad comunal en los marcos jurídicos. Primera, sé muy poco del resto de América Latina. Puedo decir que donde hubo reformas agrarias, no fueron de la profundidad de la mexicana, ¿no? Entonces, en Perú uno encuentra tierras comunales y se dan fenómenos parecidos. Ahí hay una tesis de doctorado, si quieres luego o le puedo mandar una tesis de doctorado del Colmex, que explora en las periferias de Lima algo que se parece al ejido mexicano. En Colombia, yo creo que Tatiana nos puede contar, es algo más reciente de reconocimiento de propiedades colectivas, pero México es excepcional en el mundo, en el sentido de que hay una forma hay un pluralismo jurídico dentro del orden jurídico del Estado. Normalmente cuando hablamos de pluralismo jurídico es que hay órdenes jurídicos fuera del Estado y entonces tenemos pluralismo. No, aquí el pluralismo lo tenemos dentro del Estado. Y por eso México fue único en el mundo de tener tantos bosques en manos de entidades que se reconocen como propietarios. Ese movimiento lo tenemos en muchos países de Asia y África, donde los estados están empezando a reconocer. México hizo eso desde el principio del siglo XX, y eso se me hace muy interesante. Ahora, la idea del cronotopo es lo que traté de ilustrar aquí. A lo mejor no insistí mucho, pero la inalienabilidad habla de la temporalidad. Y la estructura territorial es el topos, ¿no? Entonces, como que la idea de cronotopo se puso de moda en ciencias sociales, se toma prestada de los estudios literarios, ¿no? Que hablan de la novela moderna, tiene un cronotopo, tiene una manera de tratar el tiempo y el espacio. Entonces, pues el ejido es un cronotopo mexicano, en el sentido de que tiene estas imágenes de tiempo-espacio, que yo digo que están hechas de eso. La temporalidad es si es inalienable o no. Es una cosa ahí trágica, ¿no? Y su carácter topológico es algo que a muy poca gente le importa. Porque en el pensamiento social mexicano, el tiempo está por encima del espacio. Nos encanta la historia. Las cosas cambian a través del tiempo. Y la geografía lo que nos dice es las cosas también cambian sin que pase el tiempo a través del espacio. Porque cuando cambias de escala, el mundo es distinto. Sin que pase el tiempo, ¿no? Y por eso la geografía es algo que aquí el profesor Meneses y yo cultivamos cuando nos invitan a algún congreso. La idea de la geografía jurídica como algo que importa. Perdón, sí, compañera. Quería hacer dos preguntas. La primera, más o menos, ¿cuántos ejidos hay en México? Y la segunda es como, ¿cuál es el futuro de los ejidos ante los procesos urbanizadores como la gentrificación? Estaba pensando como en el pueblo de Xochitl. Sí, es una pregunta muy difícil porque, a ver, en el territorio que hay en Ciudad de México hubo los primeros repartos agrarios, ¿no? Y entonces se crearon muchos ejidos. El primero ejido es Iztapalapa, ¿no? Entonces, en torno a la Ciudad de México de entonces, se crean ejidos. Hay una investigadora de la UAM Azcapotzalco, María Soledad Cruz, que estudió el reparto agrario en la Ciudad de México. Y fue la que descubrió que en la Ciudad de México el reparto agrario fue anterior al cardenismo. Hay un montón de dotaciones en los años 20. Entonces, hay una actividad de creación de ejidos que es interesante porque estos mismos ejidos
15 años después ya lo estaban expropiando para hacer ciudad universitaria, Río Churubusco, o sea, la ciudad, como toda ciudad, no nos escandalicemos, toda ciudad es un fenómeno de violencia territorial, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y esa violencia territorial, pues, aquí les tocó a los ejidos, sí, ¿no? Entonces, la ciudad crece a expensas de ejidos y propiedades privadas. Y lo interesante es que el tipo de urbanización es distinto. Como hay una combinación de ejidos y propiedades privadas, ¿a dónde se van los inversionistas que construyen las colonias formales de la ciudad? A las propiedades privadas. Pues todas las colonias regulares, que empezaron como fraccionamientos, se dan en tierras de propiedad privada. En los ejidos, y esto es una simplificación porque es una historia muy compleja, los ejidos, los ejidatarios le venden a los pobres, porque los pobres son los únicos que van a aceptar una situación de irregularidad, ¿no? Entonces, los ejidos surten a las colonias populares, las propiedades privadas surten a la urbanización de clase media y alta. Este es como el mosaico básico. Ahora, aparte de estos ejidos que se crearon en el siglo XX, en los pueblos del sur, que tienen una tradición incluso zapatista, y que algunos son ahora pueblos originarios, ¿no? Es una historia distinta. Y lo que más me llama la atención es que los títulos agrarios casi no existen, están incompletos. O sea, Milpalta no tiene unos títulos agrarios que te digan, este es el plano y estos son los sujetos. Es un misterio, porque estamos en plena capital. Y si uno va a la Jusco y pregunta, San Miguel y Santo Tomás a Jusco, ¿quiénes son los comuneros? Yo no tengo acceso a una lista que yo pueda cotejar con un mapa. Es interesantísimo, porque cuando yo quiero, digamos, poner una cancha de fútbol, ¿no? Luego aparece y sí se sabe quién es el dueño, ¿no? O sea, en la práctica, ¿sabes quién es el dueño? Cuando vas a construir una casa, porque quiero hacer una canchita de fútbol, porque para ir con el club de no sé qué, aparece el dueño y voy a hacer la cancha de fútbol porque me va a cobrar una renta. Bueno, a los 6 meses puede resultar que no era. Hay una inestabilidad muy grande ahí. Y eso lo vemos políticamente hoy en la Ciudad de México. Porque hay muchas movilizaciones que dicen, representamos al pueblo de San Gregorio, de Tlajulco, ok, se sientan con el gobierno, acuerdan, no sé qué. Y a los 6 meses llegan otros que dicen, no, nosotros somos. La representación es muy inestable. Pero bueno, ya me extendí, no sé si respondí la pregunta. Hay como una historia agraria muy clara de creación de ejidos y desaparición de ejidos por el crecimiento de la ciudad. Y luego una historia muy confusa de pueblos que se reclaman como pueblos originarios, que tienen títulos muy indefinidos. Bueno, yo sé que en este momento la autoridad ambiental federal está muy debilitada, pero imaginemos que en algún momento se fortalece. ¿Cómo es la interacción que existe actualmente entre los ejidatarios? Porque entiendo que, o sea, tienen un poder en un territorio muy grande y pues ello incluye en zonas naturales donde existe pues, la fauna y biodiversidad. O sea, eso representa en la práctica un problema como para la preservación del mismo. Gracias, porque es una pregunta que va al centro de una de las políticas ambientales que son las áreas naturales protegidas, ¿no? El modelo original de áreas naturales protegidas era el del Parque Nacional, inspirado en los parques nacionales gringos, en donde la creación de estos bienes públicos representó la expulsión de sus ocupantes originales, ¿no?
a veces mediante tratado, ¿no? O sea, el Estado norteamericano firmó tratados con eso que llaman First Nations, ¿no? Tratando a los pueblos indígenas como una potencia extranjera. Entonces, el Parque Nacional es un bien público de todos los norteamericanos que quedan sacando con esa disposición. En México se crean parques nacionales y desde el principio aparece ese problema, ¿no? Entonces, estamos hablando de Miguel Ángel de Quevedo, creando parques, y cuando uno ve la bibliografía más especializada, o sea, la historiografía reciente, hay un libro muy bonito de Emily Watkins que se llama Parques Revolucionarios, que trata de cómo se llega a una regla, ¿no? Luego, ya en los 80s, aparece otra figura de conservación, que es la Reserva de la Biosfera, que se distingue del Parque Nacional porque es mucho más extensa. Y ahí sí no había expropiar. Algunos de los parques nacionales se expropiaron. Iztapopo, hay varios que están expropiados, son propiedad de la Revolución. Cuando llegaron las reservas de la biosfera, era imposible pensar, porque eran extensiones muy grandes. Entonces, los biólogos mexicanos empezaron quejándose de que, ay, queremos ser como los parques nacionales, que sean de todos y para la conservación, y que no les demos estos que están ahí. Pero muy pronto los biólogos empezaron a reconciliarse con la idea de que había. Y de que la conservación es con la gente. Entonces inventaron una cosa que se llama el modelo mexicano de conservación. Y desde los 80s andan ahí en todos los foros internacionales diciendo, no, en México tenemos un modelo de conservación, nos reconocemos los derechos de los... Y esto es muy interesante porque todavía hay una cierta tensión dentro del campo. Unos que dicen, Cuadri al principio decía, expropienlos. Ya después se volvió un político pragmático de, hay que comprarlos. No, él andaba en tiempos de Peña. Bueno, por supuesto, ya les compramos y ya se vuelven bienes públicos. Esa es la visión más cuadrada, tradicional. La otra visión es la de la banda de Julia Carabias, en Escoyo. Es una banda que decimos, no, bueno, hay que trabajar con la gente. Es muy difícil, pero todas estas iniciativas estatales se tienen que acercar con la gente y buscar aprovechamiento sustentable. El tercer polo es una tendencia que encabeza Víctor Manuel Toledo, que dice que áreas naturales protegidas ni que nada. El Estado no debe decretar nada. Tienen que ser las comunidades que solitas, ¿no? Son como los tres modelos. Un modelo comunitarista antiestatista, un modelo de participación comunitaria y un modelo de bien público puro, que se vayan para que podamos conservar. No sé si ahí le puedo dar, si quiere, después algunas orientaciones de cómo se dio esta división. Sí. Yo tengo dudas respecto como la resolución como de conflictos, porque, o sea, por lo que estoy entendiendo, como que elegido que tiene esta como límite como de quién puede intervenir. Entonces, como que tengo duda de cuánto pueden intervenir autoridades externas a los elegidos y también como que también flexibilización, o sea, ¿qué pasa ahí? Yo veo muy poco litigio, pero necesitaría como meterme más. Yo creo que la mayor parte de las tensiones se resuelven con arreglos locales. Y, digamos, algunas veces son arreglos razonables. No veo. Por ejemplo, los actos seguidos que yo estudié en los Tuxtla, en donde el ejido controla todo, regreso 20 años después y lo que veo es que el municipio empieza a tomar control de algunos servicios, ¿no? Poblados rurales que antes el municipio ni se ocupaba, de repente empieza a cobrar predial y la gente le empieza a pedir, bueno, pero entonces ven y recoge la basura. El municipio empieza. Y en el agua, ¿no?
El control del agua la mantienen los grupos agrarios. Pero son soluciones muy buenas para la comunidad, porque este control de la comunidad sobre el agua resulta en que a la gente le cuesta muy barato el servicio de agua. La gente se resiste cuando el municipio se quiere meter a manejar el agua, porque el municipio dice, la Constitución me da a mí la tributo. Venimos a controlar el agua. Entonces, como ese tanque que estaba en la imagen, ese tanque hizo la comunidad. De repente llega el municipio y dice, a mí me pertenece constitucionalmente esto, y ahora voy. Y la gente se resiste. Y eso le llama privatizar. Si quieren privatizar, ¿cómo privatizar? El municipio es la representación pública de la comunidad. Dicen privatizar porque el municipio va a cobrar una cuota, la que establece la ley, que es más alta que la que cobra la comunidad. Entonces, pues el municipio dice, ok, ya. Cada tema, el conflicto es una estira y afloja. Y lo interesante es que por esto casi nunca hay muertos. Los muertos están, ya saben. Sí. Sí, me pregunto si ahora hay algún discurso dominante sobre el valor simbólico del ejido y si hay una distinción entre uno que sería que proviene del Estado y otro que proviene de los ejidos al interior de los. Sí, no, es que yo creo que justamente lo que hemos vivido en las últimas décadas es una resignificación del ejido, que son en realidad dos. La de los movimientos populares, que es una resignificación que recupera el concepto de pueblo, ¿no? Ese concepto de ejido que es muy estatal, es el Estado revolucionario, que crea la figura de ejido, núcleo agrario, todas estas abstracciones jurídicas, se resignifica como pueblo. Por eso Atenco es el caso más visible y el lema, la tierra no se vende, se quiere y se defiende, es una defensa simbólica. Pero yo creo que en un código distinto al del nacionalismo revolucionario, ¿no? En un código más identitario, es lo que estamos viendo ahora. Entonces, es muy interesante que hay como una disonancia con las instituciones del Estado, ¿no? O sea, en el modelo clásico de la revolución, la expresión estatal del ejido tenía legitimidad. Y esa legitimidad se ve cuestionada, justo con estas nuevas identidades. Porque es incluso el regreso del santo. El ejido no se llama San Salvador Atenco, se llama ejido de Atenco. El pacto agrario laico le quitó el santo. No, pues ya regresó el santo. Son los pueblos. Es una nueva, un nuevo orden simbólico. Por eso es tan interesante lo que estamos viviendo. Yo no sé a dónde va. Lo estoy diciendo, se puede ver en algunos casos, no sé siquiera qué tan general es. Pero si pensado como orden territorial, como de qué está hecho el territorio nacional. Este es un componente muy fuerte y muy inestable. Porque el régimen que heredamos pues ya no responde al nuevo sentido que le dan los movimientos. Es identitario, localista, católico, ¿no? Y no siempre indígena. La categoría de pueblo originario, y aquí hay un trabajo muy bueno de Paula López Caballero, estudió Milpa, así, es, por decir, no somos indígenas, somos de aquí. Esa es una reivindicación distinta, ¿no? Entonces, estamos viviendo el surgimiento de muchas identidades que
nos ayudan a entender el fenómeno territorial. Muy precariamente, ¿no? Porque cada cosa que uno dice, pues sí, en este pueblo pasó esto, pero en de al lado no. ¿No? Ya tienen cara de que ya es hora. Yo tengo una pregunta. Hasta Diana sí. Como que quiero retarte lo de la inalienabilidad, porque me parece que siguen siendo inalienables y por eso la disputa por el control territorial, o sea, lo que son es fragmentables, ¿cierto? Como porque los puedes desenglobar pedazos, de la reforma de salud, pero siguen estando fuera, técnicamente fuera del mercado como globo, digamos, como broker. Y porque además, un poco si no fuera de esa forma, creo, la disputa por el control territorial sería menos intestina, porque entonces lo metes al mercado, ¿no? Ok, Y está fuera, sigue estando fuera. pero es que ha entrado al mercado. Claro, pero ha entrado al mercado por otras vías, ¿verdad? No, hay muchas vías, pero la clásica que definió el salinismo, que se llama asociación de dominio pleno, es la que usó la política de vivienda para hacer estos conjuntos habitacionales de las periferias distantes, que son fracaso total, existen porque los desarrolladores inmobiliarios pudieron comprarle a los. Entonces, ahí sí hubo alienabilidad. Había que hacer números. Digamos, si tú lo ves en los grandes números nacionales, parece que no es muy grande, ¿no? Porque, viste, la tabla que yo puse así de que no había habido una reducción drástica, sino es un número muy genérico. Ya, si te pones a descomponer, sí hubo alienación. O sea, salieron del régimen equidad. Sí, muchos miles de hectáreas, a lo mejor cientos de miles de hectáreas. Y luego hay otra más importante que es un agujero en la ley agraria que nadie se había dado cuenta, pero yo no vi que nadie lo notara. Hasta que Gabriela Torres Manzuera empezó a publicar, que es el cambio de destino. ¿Ven? Estos tres elementos que hay: tierras de uso común, parcelas. Entonces, la reforma salinista es: los ejidatarios y sus parcelas las pueden vender. Ya no es inalienable. Con permiso a la asamblea, eso es muy importante. La asamblea tiene que darse permiso. Pero las tierras de uso común, hay un procedimiento en la ley agraria para convertirlas en asentamiento humano. Es como el pueblo necesita crecer. Entonces, es un cambio de destino. En la asamblea se ponen de acuerdo cambio de destino. Y por ese agujerito se metieron, nada más en el sexenio, 90,000 hectáreas, que pasaron a ser solares urbanos. Son esos lotes de inversión de Yucatán. O sea, tú quieres comprar 100 hectáreas para ver si dentro de 20 años las vendes a un valor X, te hacen ejidatario, en la misma asamblea te reconocen como, perdón, avecindado, luego te reconocen como ejidatario y te dan un solar urbano. Como si el pueblo estuviera creciendo y tú tuvieras un solar urbano, pero de 100 hectáreas. Es una fraude, es una simulación. Entonces, esa otra forma de privatización es un fraude a la ley y es como el otro mecanismo. Entonces, digamos, jurídicamente sí hubo inalienabilidad. En la práctica ocurrió, pero la demanda de Atenco es muy generalizada. Entonces yo digo, la inalienabilidad está como expectativa social. Está, o sea, es muy fuerte. Y ya es un problema empírico ver dónde se da cómo. Y algún día alguien hará una tesis de doctorado así maravillosa y nos va a aparecer el mapa. Ya, no, pues estabas equivocado. Bueno, sí, estaba exagerando. Pero ya no me tocó hacerlo. Creo. Sí, adelante.
Jurídicamente hablando, ¿se puede extinguir un ejido constitución? Y si sí, ¿cómo? Bueno, la, Yo muy tentado en eliminar. todas las preguntas son así. Pasa. No, la manera típica de la extinción es la expropiación, ¿no? O sea, la ciudad universitaria, monumento, se expropiaron el ejido Tlalpan y el ejido San Jerónimo Aculco. Entonces, una manera de extinguir es el ejido. Pues mira, ahora sí que la consulta causa honorarios, porque tendría que revisar la ley agraria. Chance hay algo. Chance hay algo de extinción del ejido. A ver, pues mira, a lo mejor existe el procedimiento. Lo que a mí me interesa es la constatación de que no les interesa. Porque es una forma de control territorial. Entonces, ser ejidatario es ser más que miembro de una corporación que es propietaria de la tierra. Control el territorio. Entonces, ese es el incentivo para que no desaparezca el ejido. Bueno, ese es mi razonamiento, lo pongo como hipótesis. Pero qué buena pregunta. Lo de la extinción del ejido, pues sí hay que meterse a la ley agraria. A lo mejor a alguien se le ocurrió poner un articulito ahí. No sé. Y hay un despacho que los promete, ¿no? No me da. Un despacho de abogados. Que promete la extinción. Sí, o sea, ofrecen servicio para empresas y compañías de derecho agrario, pero el servicio real que ofrece es cómo ir descomponiendo la práctica del ejido para hacer inversiones inmobiliarias. Ah, Pues, sí. estudiante de derecho. En su despacho, ¿no? ¿No? No me. Bueno, claro, y es una forma, digamos, de incorporación del ejido a procesos especulativos, es una forma de mercantilización, digamos, de la tierra, que antes se daba de manera regular en un mercado que beneficiaba a los sectores populares. Porque las colonias en ejidos fueron la manera en que mucha gente tuvo acceso a un pedazo de tierra. Y pues eso se acabó cuando se le dio al ejido la posibilidad de decidir. Ese procedimiento dependía de que llegara Coret, para la regulación de la tenencia de la tierra, tramitaba una expropiación y era una mediación política entre los ejidatarios que habían vendido indebidamente, pero no se les iba a sancionar, y los colonos que habían comprado y que no le podías cobrar todo el valor. Entonces, Coret decía, a ver, les propio al ejido, te voy a indemnizar más que el valor agrícola, pero mucho menos que el valor urbano. Y al colono le cobraba una parte del valor urbano para pagarles a los otros. Y operó con números negros, ganancias, 20 años, hasta que vino la reforma. ¿Qué te? Me río. No te gana la vida. Ah, perdón, sí. Estaba pensando en el caso de Lenin, y me llenaba algo de la disponibilidad. Entonces, a mí se me ocurría que a veces esta sostenibilidad se puede usar como para justificar ciertos modelos de apropiación comunitaria. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera el ejido puede actuar ante eso? ¿Queda sujeto ante una como regulación externa? Sí. En principio habría como una tensión entre la política ambiental, que es restrictiva, y los intereses como cualquier propietario, que diga, como propietario déjenme hacer lo que yo quiera con mi tierra. Y la política ambiental es, no puedes hacer lo que quieras, tienes que hacer uso sustentable, y ahí hay un conflicto potencial. Creo que la manera como se gestiona ese conflicto, ¿no?, tiene que ver con la capacidad política de los operadores de la política ambiental, de saberse sentar con la gente. Es natural que la reacción del ejido, cuando le decretan una reserva de la biosfera, yo lo veo ahí en los ustedes, ¿no? En 1998
se decreta reserva de la biosfera y en Garrote se me hay, no pueden tirar ni un palo más. Y todavía hoy habla uno con los ejidatarios y sus principales enemigos son los biólogos. En nombre es una cosa de los biólogos. Que no, bueno, claro, si históricamente siempre hicieron cacería, uso de la fauna silvestre, o de repente un tepezcuintle y lo vendían, o un armadillo, bueno, pues era es como de que llega la Profepa y te confisca el armadillo y te mete una multa y pues hay una tensión. Y es la tensión, creo que en cualquier estado, en el mundo moderno, entre las políticas ambientales y el derecho a propiedad. Política ambiental supone una restricción a lo que tú puedes hacer con la propiedad. Entonces vamos a la lectura de la función social de la propiedad. De que el propietario pues, no es un ente soberano que pueda hacer lo que se le dé la gana. La propiedad no es un derecho absoluto. Y las restricciones a la propiedad se justifican a nombre del interés público y la política ambiental es el interés público de hoy. Y hay una manera muy clásica de verlo. En México es difícil porque el ejido como propietario no hay un énfasis en la responsabilidad. Aunque sí hay en la burocracia agraria estos intentos de encontrar una nueva legitimidad del ejido, diciendo que justo a partir de la edad del territorio, ellos van a ser los guardianes de la... ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Yo no he visto el reloj. ¿Usted en sus manos? Yo creo que ya. Sí, ya estuvo. No, gracias a ustedes. A las 3 en punto, mira. Si era hasta las 3, ¿no? Sí, bueno. Gracias. Pero pues de verdad, no, y esto sí no me gusta hacer eso. Bueno, 3:30. Bueno, pero aquí.